Imagina que eres el experimento definitivo de hasta dónde puede llevarse la esencia humana. Un portento físico con poderes capaces de borrar ciudades con un paso. Y hoy vamos a ver exactamente cómo se crea uno, desde la infancia hasta convertirse en un dios dorado que no solo mata, sino que representa la autoridad absoluta de Terra con solo aparecer. Los Adeptus Custodes no son una mejora genética, no son una versión premium de un Astartes, no son producción en masa, no son un capítulo, no son un ejército, son el límite. Porque todo en ellos, su biología, su mente, su armadura y su lanza, responde a una única idea central. La perfección no es opcional. Que te quede claro, no son marines, son otra cosa. Un marine espacial es un arma biológica optimizada. Se le implantan órganos, se le introduce semilla genética, se le reconfigura el cuerpo a través de cirugía brutal y protocolos relativamente estandarizados. Un Custodes no funciona así. No hay órganos añadidos como piezas de recambio, no hay implantes en cadena, no hay modelo base. Lo que los crea no es una intervención quirúrgica visible, es una reconstrucción invisible, una reescritura total. Los Custodes no fueron concebidos solo como guerreros, fueron creados para ser consejeros, ejecutores, estrategas, diplomáticos, filósofos, confidentes y extensión directa de la voluntad del emperador. Para estar frente al ser más poderoso de la galaxia y no quebrarse, y eso exige algo más que músculo. El proceso empieza cuando el candidato aún es un niño, porque cuanto antes comience la metamorfosis, mayores son las probabilidades de éxito. Y aún así, el éxito es una rareza estadística. La entrega de estos niños se ritualiza públicamente en Terra, en la llamada Avenida de los Sacrificios, frente al acceso al Palacio Imperial. La alta nobleza terrana desfila ante las masas. Entregan a hijos como muestra de devoción suprema. Multitudes vitorean. Se celebra como un honor incuestionable. Pero detrás del espectáculo hay una verdad más fría. Muchos de esos niños no sobrevivirán. Una vez cruzan las puertas del palacio, desaparecen del mundo que conocían. Pasan a manos de genetistas, cirujanos y bioalquimistas que trabajan en laboratorios ocultos, lejos del escrutinio incluso de los altos señores de Terra. Los Custodes responden solo ante el emperador. Y su creación es uno de los secretos más celosamente guardados del imperio. La transformación de un Custodes ocurre a nivel celular, genético, molecular. No se trata de añadir piezas, se trata de rehacer el plano completo. Cada fragmento de ADN es revisado, ajustado, refinado, reescrito con técnicas que se remontan a la era oscura de la tecnología, saberes perdidos que el emperador recuperó y perfeccionó personalmente. A diferencia del proceso Astartes visible, quirúrgico, estructurado en órganos implantados, la creación de un Custodes es casi intangible. No hay una lista de piezas, hay una reconstrucción total del organismo. Algunos textos sugieren incluso que el proceso cruza umbrales metafísicos, que no es solo genética, que hay algo más profundo, algo que roza la biomancia y la manipulación psíquica a niveles que no comprendemos. Y si el propio emperador supervisó personalmente la creación de cada Custodes en los primeros tiempos, es razonable pensar que la frontera entre ciencia y lo metafísico se volvió borrosa. El resultado es un cuerpo que no solo supera al de un Astartes, lo trasciende. Pero el cuerpo es solo la mitad del proyecto. La psique del iniciado es desmantelada y reconstruida desde cimientos, fortificada, endurecida, reorganizada. Se convierte en una fortaleza mental que refleja el propio Palacio Imperial. Miles de horas de condicionamiento memético graban información a un ritmo vertiginoso. Conocimientos de guerra, estrategia y combate, sí, pero también historia, diplomacia, filosofía, teología, arte, política imperial. Un Custodes no solo sabe matar, sabe comprender el imperio que defiende. Este proceso mental es tan brutal como el físico. Muchos aspirantes se quiebran, algunos pierden la cordura, otros simplemente mueren. Solo aquellos cuyo cuerpo y mente soportan la presión continúan adelante. Y aún así, hay un límite que te voy a explicar ahora, mientras tú le das al like y a suscribirte. ¿Listo? Bueno, el alma no se puede fabricar. Existe un componente que no puede ser construido en laboratorio. El alma. El niño debe nacer con ese animus, con esa chispa interna compatible con la transfiguración. Todo lo demás puede reescribirse, eso no. Cuando un candidato resulta genéticamente incompatible o mentalmente inestable, no se le convierte en asistente ni en siervo personal. El material rechazado es enviado al Adeptus Mechanicus para su reproducción en tanques, alimentando las forjas de Marte con pseudohumanos que jamás alcanzarán la perfección de un Custodes. Es una criba despiadada. Y precisamente por esa brutalidad, por ese coste en vidas, tiempo y recursos, los Custodes nunca han superado los 10.000 efectivos. No porque no quieran más, sino porque la perfección no escala en masa.
La razón por la que los custodes jamás han superado los 10.000 efectivos no es política ni estratégica, es matemática brutal. Por cada aspirante que sobrevive al proceso completo, miles quedan atrás. El coste no es financiero, es biológico, psicológico y temporal. Crear un Astartes es un procedimiento complejo, sí, pero replicable. Crear un Custodes es un acto casi artesanal, una obra única que exige recursos extraordinarios, conocimientos de la era oscura y una supervisión que roza lo divino. No se fabrican en serie porque no pueden fabricarse en serie. La perfección absoluta no es escalable, y esa obsesión por el estándar perfecto no termina cuando el Custodes ya ha sido creado. Continúa durante siglos. Porque aunque su longevidad es extraordinaria, aunque su biología supera cualquier parámetro humano, el tiempo y la guerra dejan huella. Y en el caso de un Custodes, incluso la más mínima desviación respecto al ideal original es inaceptable. No hablamos de debilidad en términos humanos. Hablamos de una pérdida microscópica de eficiencia, de una fracción de segundo más lenta, de una cicatriz que altera el equilibrio perfecto. Para cualquier otro guerrero imperial eso sería irrelevante. Para un Custodes es motivo suficiente para dejar el servicio activo. Cuando uno de ellos detecta que ya no puede rendir al estándar absoluto para el que fue diseñado, toma una decisión que define su filosofía entera: abandona la Guardia Dorada. No por derrota, no por humillación, sino por coherencia con su propia naturaleza. Estos antiguos guardianes pasan a ser conocidos como los Ojos del Emperador. Entregan su armadura, armas y todo símbolo de su antigua posición en el salón de armamentos del Palacio Imperial y desaparecen de Terra vestidos con túnicas negras y capuchas como sombras que se disuelven en la galaxia. Sin embargo, retirarse no significa dejar de servir. Los Ojos del Emperador continúan cumpliendo su deber desde el anonimato. Viajan por sistemas remotos, vigilan amenazas emergentes, observan cultos, rebeliones o anomalías que puedan poner en peligro el trono dorado. Actúan en secreto, sin gloria ni reconocimiento, moviéndose como fantasmas en el vacío. Siguen siendo extensiones de la voluntad imperial, solo que ahora sin el brillo dorado que anunciaba su presencia. Para algunos, incluso eso no es suficiente. Algunos Ojos del Emperador, todavía en Terra, solicitan algo que demuestra hasta qué punto su identidad está ligada al deber: ser internados dentro de un Dreadnought Venerable Contemptor si se presenta la oportunidad. Prefieren prolongar su servicio más allá de los límites de la carne antes que aceptar la inactividad. En el caso de los Custodes, el retiro no es descanso, es una transición a otra forma de vigilancia eterna. Ahora bien, si la creación de un Custodes es un proceso obsesivamente perfeccionista, su equipo no podía ser menos. Para el Adeptus Custodes, la armadura no es una herramienta intercambiable ni una pieza estándar de guerra. Es una extensión directa del individuo, diseñada bajo los mismos principios de unidad, simbiosis y excelencia absoluta que rigen su existencia. Desde las guerras de unificación ya existía esta filosofía, pero con el paso de los milenios, la tecnología asociada a la Guardia Dorada fue refinándose. La auramita que compone armaduras no es simplemente un metal resistente, es un material extraordinariamente pesado, trabajado mediante técnicas recuperadas de la era oscura de la tecnología y perfeccionadas con nuevos procedimientos desarrollados exclusivamente para ellos. Su característico brillo dorado no es un capricho estético, sino el resultado de un artificio llevado más allá de los límites convencionales. Las cámaras de armamento del Palacio Imperial están atendidas por siervos especializados, cada uno encargado de manipular componentes concretos de la armadura, algunos tan pesados que requieren múltiples asistentes para ser colocados. Cada armadura es elaborada de forma individual y ajustada con precisión milimétrica a la fisiología específica de su portador, integrando tendones artificiales, fibras reforzadas y conectores sinápticos como parte de un sistema único coherente. Una vez ensamblada, deja de tener sentido hablar de guerrero y armadura como entidades separadas. Operan como una sola unidad. La interfaz nerviosa se acopla directamente al sistema del Custodes, permitiendo una sincronización total entre pensamiento y movimiento, entre intención y ejecución. La activación del sistema incrementa de forma significativa la fuerza ya prodigiosa del guerrero. Además, la ornamentación presente en estas armaduras no es meramente decorativa. Las inscripciones astrológicas, los símbolos imperiales y las galas inspiradas en la antigua Terra fueron incorporadas por mandato directo del emperador. No solo debían ser eficaces en combate, sino representar visualmente la autoridad absoluta del trono. Con el tiempo, el efecto simbólico se volvió tan poderoso como el técnico. La mera visión de un Custodes completamente armado, sofocado rebeliones y quebrado la moral de ejércitos enteros antes de que se disparara un solo tiro. No son únicamente combatientes de élite, son emblemas vivientes del imperio. Entonces,
¿Cómo se crean los custodes? ¿Cómo pasan de humanos a dioses dorados? Si la armadura convierte al custodes en una entidad simbiótica entre carne y artificio, su arma termina de cerrar el círculo, porque para ellos, la lanza no es un accesorio, no es un arma secundaria, es una extensión funcional de su propia existencia, diseñada para operar en perfecta consonancia con la armadura y con la conciencia ampliada del portador. La lanza guardiana representa el arquetipo de esta filosofía. No se trata de un arma de asta convencional, es un sistema híbrido que combina combate cuerpo a cuerpo de precisión con un arma de energía integrada en su núcleo. Su diseño responde a una necesidad clara: mantener dominio absoluto del espacio inmediato. Permite al custodes ejercer control tanto a corta como a media distancia sin alterar su postura ni romper el ritmo de combate. El asta está forjada con los mismos principios materiales que la armadura, aleaciones y compuestos cuya composición exacta permanece clasificada, capaz de soportar tensiones extremas sin deformarse. En su extremo se integra una hoja de energía afilada a nivel molecular, capaz de atravesar blindajes que resistirían impactos de artillería ligera. No es solo potencia bruta, es precisión llevada al límite. La activación del campo energético no interfiere con los sistemas de la armadura. Todo lo contrario, se sincroniza con ellos mediante enlaces neurales directos. El custodes no decide cambiar de modo como lo haría un soldado convencional. El cambio es instantáneo, gobernado por impulsos nerviosos y cálculos predictivos compartidos entre arma y armadura. En el núcleo de la lanza se aloja además un sistema de disparo de energía alineado con el eje del arma. Esto permite alternar entre estocadas devastadoras y fuego directo, sin modificar el agarre ni romper la continuidad del movimiento. La transición es fluida, invisible, casi coreográfica. Cada acción está calculada y ejecutada con una precisión que roza lo sobrehumano. Como ocurre con la armadura, cada lanza es construida de forma individual y calibrada para su portador específico. Peso, equilibrio, longitud y respuesta energética se ajustan a la fisiología, fuerza y estilo de combate del custodes al que pertenece. Fuera de esa simbiosis, el arma pierde gran parte de su potencial. No está diseñada para cualquiera, está diseñada para uno. La ornamentación presente en la lanza cumple la misma función que la auramita dorada. Runas, inscripciones astrológicas y símbolos imperiales no interfieren con su rendimiento, pero refuerzan su carácter ceremonial y su valor como emblema de autoridad. La lanza guardiana no solo mata, declara la presencia del emperador allí donde se alza. En combate, esta integración convierte al custodes en un eje de destrucción perfectamente controlado. Armadura, lanza y conciencia ampliada operan como un único sistema. Anticipan movimientos enemigos, corrigen trayectorias, ajustan la fuerza aplicada en cada impacto con una exactitud imposible para cualquier otra fuerza imperial. Frente a ello, las doctrinas marciales convencionales simplemente no son suficientes. Y aquí es donde entendemos la idea central que atraviesa todo el proceso de creación. Desde la infancia hasta la última batalla, todo en un custodes está diseñado para eliminar la desviación, el error, la imperfección. No son soldados mejorados, son el ideal humano llevado hasta el extremo absoluto, refinado una y otra vez hasta convertirlo en estándar dorado. Así que cuando veas a uno de estos gigantes avanzar por el campo de batalla, recuerda que no estás viendo simplemente a un guerrero con buena armadura, estás viendo siglos de ciencia prohibida, de bioalquimia, de reconstrucción mental y de voluntad imperial concentrados en una sola figura, una presencia que no solo protege el trono, sino que lo representa. Deja en comentarios, ahora que sabes cómo son, si las miniaturas de los custodes deberían ser diferentes, más altas, más robustas aún, o si están bien así. ¿Te pintarías un ejército de custodes sabiendo que te va a terminar saliendo tanto dorado por las orejas? En fin, tengo muchos más vídeos de lore en el canal. Si alguien te dijera que existe un arma capaz de derribar imperios sin disparar un solo tiro, probablemente pensarías en un virus, en un artefacto Necrón o en un pacto con el caos. Pero en Warhammer 40.000 hay algo todavía más peligroso, una palabra, un nombre. Y si ese nombre fuera el nombre verdadero del emperador, entonces ya no estaríamos hablando de una guerra más, sino de la posibilidad real de reescribir el destino de la humanidad. Ahí es donde entra el Rey Amarillo. No aparece como un señor de la guerra que conquista sistemas a plena luz, ni como un monstruo disforme que anuncia su llegada con planetas ardiendo. Aparece como un rumor persistente, como un punto ciego en el mapa, como una pieza que no debería existir en el tablero, y, sin embargo, donde su sombra se alarga, empiezan a acumularse señales, operaciones clandestinas demasiado precisas, agentes que mienten incluso cuando juran decir la verdad, parias desapareciendo, organizaciones antiguas moviendo recursos y una sensación constante de que alguien está preparando un final.
Para entender por qué un nombre puede valer más que una flota, hay que comprender una regla esencial del universo. En 40.000, los nombres, sobre todo los nombres verdaderos, no son simples etiquetas, son llaves. En un cosmos donde la disformidad responde al significado, al símbolo y a la voluntad, un nombre verdadero define lo que una entidad es en su forma más profunda. Conocerlo puede permitir atar, expulsar, someter o destruir. Por eso, cuando se habla de alguien obsesionado con el nombre verdadero del emperador, el problema no es la curiosidad, el problema es el poder absoluto que esa llave podría abrir. De esa misma idea nace el enuncia, un lenguaje arcaico y esotérico del que se dice que no describe el mundo, lo modifica. No es magia en el sentido romántico, es más parecido a un comando que obliga a la realidad a obedecer. El enuncia no se pronuncia sin precio. Cuando aparece en escena, deja consecuencias físicas, presión en el aire, cuerpos que caen, estructuras que tiemblan, una ola invisible que golpea como si el universo mismo hubiera recibido una orden. Y lo más cruel es que ese conocimiento no se comporta como una palabra normal. Puede entrar en la mente, salir por la boca y después borrarse, como si al hablante solo se le permitiera sostenerlo el tiempo justo para cumplir una función. En ese terreno se mueve el Rey Amarillo. Se lo vincula con un programa, un plan sostenido por redes antiguas y lealtades ambiguas. También se lo conoce por un título ritual, Orfeo. Ese detalle importa, porque en una historia obsesionada con nombres y máscaras, los títulos no son decoración. Un título puede sobrevivir a una persona, un título puede pasarse de mano en mano. Incluso hay versiones que sugieren algo todavía más inquietante, que siempre ha existido un Rey Amarillo. Como si el rol fuese una función permanente y la identidad real fuera secundaria frente a la maquinaria que representa. Lo que se sabe de su poder es inquietante precisamente porque no es preciso. Se habla de un dominio propio, casi como una dimensión separada, un reino al que se llega por caminos indirectos, como si la realidad tuviera costuras y él supiera dónde abrirlas. Se habla de fuerzas que no encajan en ningún archivo imperial, unidades de parias entrenadas como élite, entidades usadas como armas y guerreros que se parecen demasiado a marines espaciales, pero con rasgos anómalos, como si alguien estuviera intentando recrear un ideal perdido a su manera. Y sobre todo, se habla de enemigos por todos lados, porque cuando una sola figura logra que tantas facciones coincidan en «esto hay que detenerlo», rara vez es por paranoia, suele ser porque algo realmente está por romperse. En el centro del misterio, sin embargo, hay un nombre que lo cambia todo: Constantin Baldor. Para quien no vive hundido en el lore, vale aclararlo con calma. Los custodes no son marines espaciales. Los astartes son supersoldados fabricados para la guerra, con capítulos, tradiciones y una estructura militar extensa. Los custodes, en cambio, son una obra deliberada del emperador, guardianes irrepetibles, diseñados desde su origen para proteger el corazón del imperio y custodiar secretos que nadie más debería tocar. Baldor, como capitán general, es la cima de esa idea. Disciplina absoluta, lealtad extrema y una capacidad fuera de escala. Si una trama moderna se conecta con Baldor, entonces la trama no es local ni menor, roza el núcleo mismo del poder humano. Después de la herejía de Horus, el imperio no entra en paz, entra en supervivencia. El emperador queda atado al trono dorado, Terra se convierte en una cicatriz y el sueño se vuelve maquinaria. En ese mundo quebrado, Baldor sostiene lo que puede, hasta que desaparece. No con fanfarrias ni despedidas, desaparece de la historia visible. Y cuando alguien como Baldor se borra, es difícil creer que fue azar. Suena más a decisión, a alguien que se retira de la vista pública porque está preparando algo que el imperio no debería ver, o porque entiende que las reglas normales ya no alcanzan. Una pieza más oscura alimenta esa idea, el choque con Abaddon. Hay lecturas que lo tratan como un instante donde Baldor toca el futuro, o al menos comprende el alcance real de lo que ese enemigo puede convertirse. No importa si fue una visión literal o una certeza brutal, el resultado es el mismo. Si Baldor entiende que la tragedia se extenderá por milenios, entonces un plan extremo deja de ser locura y se convierte en deber. Y esa es la lógica peligrosa de 40.000, la que fabrica monstruos no por odio, sino por convicción, la que dice, si el futuro es este, entonces haré lo necesario para evitarlo. Comenta. ¿Qué crees que tuvo que ver Baldor al herir a Abaddon con su arma metafísica para dejarle vivir? Porque tuvo que ser bien jodido y yo ni me lo puedo imaginar. Incluso si lo necesario es moralmente inaceptable. Mientras ese trasfondo late en el pasado, el presente nos lleva por un camino más íntimo y paranoico, y por eso más efectivo. Elizabeth Bekin. Bekin es una paria, donde un psíquico es una antena para la disformidad.
Ella es un silencio que la apaga. Desde joven vive en una instalación conocida como el laberinto. Por fuera, una mansión olvidada. Por dentro, una estructura enorme, casi imposible, diseñada para entrenar reclutas en misiones de identidad, engaño y supervivencia. Su vida es una actuación permanente, roles, máscaras, nombres prestados. Y esa idea a las máscaras es clave, porque alrededor del Rey Amarillo todo funciona así. Nada es lo que parece y lo que parece suele ser una trampa. La primera gran ruptura llega cuando alguien se infiltra en el laberinto con una roseta inquisitorial. Debería ser uno de los suyos, pero ataca, intenta exterminarlos y deja en claro que la roseta puede ser solo otra máscara. Cuando aparece la explicación, el nombre que se impone es Cognitae, una organización ultra secreta y antiquísima, obsesionada con el Enuncia. No se la presenta como un culto improvisado, sino como una red con contactos, recursos y paciencia histórica. Se le atribuyen raíces tan viejas que rozan los mitos fundacionales de la humanidad, y por eso su amenaza no es solo militar, es estructural. Si el Cognitae puede infiltrarse y suplantar identidades al nivel de la Inquisición, entonces la propia idea de autoridad empieza a tambalearse. Y aquí se conecta todo, porque el Cognitae no solo quiere aprender el Enuncia, quiere dominarlo, quiere tratarlo como herramienta. Y si alguien domina un lenguaje capaz de alterar la realidad, entonces la guerra cambia de forma. Ya no se trata de conquistar planetas, sino de modificar el tejido del mundo desde abajo. La Inquisición teme al Cognitae porque lo ve como un reflejo oscuro de sí misma. Operaciones quirúrgicas, manipulación, secretos, infiltración. Solo que esta red no busca preservar al imperio, busca poder. Y peor todavía, parece haber trabajado en algún punto junto al Rey Amarillo, como si metas fueran compatibles. En el camino de Bekin aparecen pistas de un programa dedicado a capturar parias. El lenguaje se vuelve técnico, frío, como si las personas fueran piezas de inventario. En un momento decisivo, a Bekin la obligan a demostrar algo imposible, pronunciar una palabra del Enuncia. Cuando lo logra, el efecto es inmediato, desmayo colectivo, una onda de choque, caos en la sala. Pero lo más perturbador no es el poder, sino el mecanismo. La palabra se le borra de la mente. Eso sugiere que el Enuncia puede usarse como un interruptor. Alguien lo activa, lo ejecuta y luego la mente queda limpia, como si el propio universo se asegurara de que nadie lo conserve. Con el tiempo, el horror se vuelve todavía más personal. Se insinúa que la vida de Bekin fue diseñada, que su historia fue editada, que su yo es parte de una construcción. Y en los momentos más extremos, esa idea se vuelve física. Aparecen rostros idénticos al suyo, como si el programa no trabajara con individuos, sino con líneas de producción. Ya no es solo hay una conspiración, es yo soy materia prima. Eso no solo quiebra la confianza, quiebra la identidad, que es justo el terreno donde el Rey Amarillo parece dominar. Todo esto conduce a una pieza central del plan. El Rey Amarillo usa parias como recurso estratégico. Su élite, los 8, está compuesta por parias completos, seleccionados como si fueran herramientas para una tarea final. Y alrededor de ellos aparecen los Graels, entidades poderosas vinculadas a recipientes y usadas como armas vivas. El lore juega con ambigüedades. Hay lecturas que los describen como una clase de demonios empleados de manera instrumental, y otras que los tratan como algo todavía más extraño, una fuerza que no encaja del todo en la lógica habitual del caos. En cualquier caso, el resultado es aterrador. Parias convertidos en recipientes de entidades, listos para operar donde lo disforme normalmente gobierna. El programa no busca solo reclutar, busca fabricar una llave viviente. En medio de esa persecución aparece un lugar que parece sacado de un sueño, la Ciudad del Polvo. Ese reino al que se llega por cruces extraños, por umbrales que no deberían existir y por rutas que no aparecen en los mapas. La ciudad no impresiona solo por su estética, impresiona porque confirma una posibilidad brutal. El Rey Amarillo no es únicamente un operador clandestino, también posee un dominio propio y una infraestructura que sugiere poder a escala casi mítica. Sobrevivir a ese sitio con la cordura intacta ya es una hazaña. Y aún así, el misterio no se cierra, se agranda, porque al salir de ahí queda claro que lo que se está construyendo no es pequeño, ni local, ni improvisado. Y entonces llega el golpe que reordena todo, un libro cuyo contenido se descifra y que encierra un solo nombre, Constantin Baldor. Esa revelación no funciona solo como identidad, funciona como choque moral. Porque Baldor representa la lealtad absoluta al emperador, y el Rey Amarillo representa métodos que cruzan líneas que el imperio llamaría herejía. Si ese vínculo es real, entonces el programa podría ser el plan extremo de una de las figuras más leales y capaces del imperio. Y eso obliga a una pregunta incómoda. Si Baldor está detrás,
¿Qué cree que está salvando? ¿Al imperio? ¿Al emperador? ¿O a la humanidad de un futuro que considera inevitable? La escala del proyecto también se ve en soldados. En la Ciudad del Polvo se mencionan estatuas de seres angelicales y aparecen guerreros gigantescos con alas blancas, similares a marines espaciales. No es un detalle superficial. Las alas son símbolo de pureza, de ideal, de algo que el imperio perdió y convirtió en mito. Aunque, bueno, si por algún motivo te equivocaste de bando y eres imperial, puedes quejarte en la caja de comentarios y alabar a tu falso emperador con total libertad. Entre esos guerreros se menciona un individuo sin memoria clara de su origen, pero con una señal que pesa como plomo: la sed roja. Esa pista abre una hipótesis inquietante: que se esté usando semilla genética asociada a Sanguinius, o que se esté manipulando ese legado para fabricar ángeles a conveniencia. Incluso como hipótesis es grave, porque tocar ese tipo de herencia no es solo un crimen, es un mensaje. Es alguien diciendo: puedo recrear lo sagrado. Si todo esto ya suena a punto de quiebre, todavía falta un actor que rompe el esquema clásico de imperio contra caos. Durante rituales e interrogatorios para arrancar información a un antiguo guerrero de élite del Cognitae, surge un nombre desconocido: el Colegio Inmaterial. Y el nombre no es solo un rumor, se sugiere que pronunciarlo puede atraerlos, como si el propio título estuviera cargado de poder. Cuando aparecen, lo hacen como una fuerza de marines espaciales que no pertenece de forma limpia al imperio ni al caos. Su composición es extraña: guerreros con marcas y colores de orígenes distintos, unidos bajo una estructura esotérica, con sigilos y protecciones que parecen más propias de una orden hermética que de un capítulo convencional. Y otra vez aparece el detalle incómodo: alas. No como adorno, como rasgo físico, como si esa angelización estuviera contaminando varios frentes de la trama. Con esa pieza sobre la mesa, la historia se convierte en una cacería total. Las legiones traidoras del caos tienen motivos para odiar al Rey Amarillo. Un proyecto basado en parias, silencio y entidades controladas amenaza su relación con la disformidad. Los Aeldari también aparecen como enemigos potenciales, porque perciben cambios de escala galáctica antes que nadie y saben que ciertas soluciones humanas suelen romper el equilibrio del futuro. La Inquisición lo ve como una herejía incontrolable: secuestro de parias, clonación, redes como el Cognitae, fuerzas que no responden a ninguna cadena de mando. Y el Colegio Inmaterial, por su parte, actúa como si entendiera que el final del plan, incluso si promete salvación, puede convertirse en una catástrofe diferente. Así que la pregunta final no es simple: ¿hay que detener al Rey Amarillo? En 40.000, detener muchas veces significa impedir que alguien juegue a ser dueño del destino. Si su plan fuera realmente golpear al caos en su raíz, sería una esperanza impensable, pero construida con métodos que deshumanizan, que convierten personas en material y que normalizan lo prohibido. Y si su plan fuera dominar lo disforme para reescribir el imperio, entonces el resultado no sería salvación, sería una jaula, quizá más silenciosa, pero igual de monstruosa. Por ahora, la historia sigue abierta. El Rey Amarillo continúa moviéndose entre títulos y máscaras, con aliados antiguos y enemigos desesperados. Y detrás de todo, como un eco que no se apaga, queda la idea más peligrosa de todas: existe una palabra que no debería pronunciarse. Existe un nombre que podría romper la galaxia. Si el Rey Amarillo está tan cerca como parece, la próxima vez que el universo susurre, tal vez ya no sea un rumor. Tal vez sea una puerta abriéndose, y cuando esa puerta se abra, quedará una última duda, que no vamos a saber los fans hasta que Games Workshop quiera, o al menos yo no la sé. Si detienen al Rey Amarillo, ¿crees que habrán salvado a la humanidad o habrán destruido la única salida antes de entenderla? En fin, espero que disfrutes de estas historias del lore de 40.000 tanto como yo. En el canal vas a encontrar otras que también son geniales, pero personalmente te he dejado un video recomendado ahora mismo en pantalla que es por donde yo te recomiendo seguir. Si dejas el like, te suscribes y comentas, me voy ahora mismo delante del espejo y digo Colegio Inmaterial 3 veces. ¿Alguna vez soñaste con ser reconocido por todo tu entorno, alabado y poder manejar un Dreadnought? En este video vas a aprender que hay destinos peores que la muerte. No sé si en el mundo real, pero te aseguro que los hay en el universo de Warhammer 40.000. Y uno de ellos no implica traición, ni demonios, ni ser devorado por un tiránido. Implica sobrevivir. Porque un Dreadnought no es simplemente un robot gigante con cañones en los brazos. No es un mecha imperial. No es un premio. Es una tumba que camina. Una prórroga forzada. Una segunda oportunidad que no pediste. Cuando un marine espacial cae en combate y su cuerpo queda destruido más allá de toda recuperación, cuando ni los apotecarios pueden reconstruirlo, cuando la biología ya no da más de sí, entonces se toma una decisión. No siempre,
Solo con los mejores, solo con los valiosos, solo con aquellos cuya experiencia es demasiado importante como para dejarla morir. En lugar de concederles el descanso final, se les ofrece algo distinto: internamiento. El proceso no elimina el dolor, no elimina la conciencia, no elimina el recuerdo de lo que uno fue. Lo que hace es redefinirlo todo. Tu cuerpo deja de existir como entidad funcional. Lo que queda de ti, órganos, cerebro, fragmentos biológicos viables, es sellado dentro de un sarcófago blindado, suspendido en líquido amniótico frío, perforado por cables que penetran directamente en tu sistema nervioso. Y entonces despiertas, como una máquina de guerra de varias toneladas. Un Dreadnought es un bípode de combate pesado, equipado con armamento capaz de abrir búnkeres como si fueran latas de conserva, cañones automáticos, lanzallamas pesados, puños energéticos capaces de aplastar blindajes. Es una punta de lanza, una reliquia viviente, una pieza estratégica que puede decidir el curso de una batalla. Pero dentro no hay un espíritu máquina autónomo, hay alguien, y ese alguien lo sabe todo. La conexión se realiza mediante una interfaz neural compleja que traduce impulsos mentales en movimiento mecánico. El ocupante no pilota el Dreadnought como quien conduce un vehículo, lo habita, lo siente, camina cuando él quiere caminar, dispara cuando él decide disparar, gira, se equilibra y combate con una naturalidad que, en combate, puede parecer casi orgánica. El problema es que la mente humana, incluso la mente transhumana de unas tardes, no está diseñada para vivir permanentemente en un cuerpo de guerra. Por eso no permanecen despiertos. Cuando no están combatiendo, los Dreadnoughts son sellados en cámaras de hibernación profunda. Décadas pueden pasar entre despertares, a veces siglos. Se los despierta solo cuando la situación es lo bastante grave como para justificar traer de vuelta a un ancestro de guerra. Imagina esto por un momento. Te despiertan, combates durante semanas. El estruendo, la violencia, el fuego, la sangre. Eres una tormenta de acero. Y cuando todo termina, te apagan. Sin sueño natural, sin transición, simplemente oscuridad. Y cuando vuelves a abrir los sensores, han pasado 40 años. Para ti fue ayer, para el mundo fue una generación entera. Con el tiempo aparecen efectos secundarios: letargo mental, confusión, distorsión temporal. Algunos desarrollan una especie de senilidad mecánica, otros se vuelven más agresivos, más iracundos, más inestables. Porque hay algo que nunca desaparece: el dolor. El líquido frío que sostiene lo que queda del cuerpo no lo anestesia completamente. Los restos orgánicos siguen sintiendo. Los nervios conectados a la interfaz siguen transmitiendo información, y si el piloto pierde la concentración y deja de centrarse en el control del armazón, la mente puede volver, de golpe, a la realidad física, a lo que queda de él, a la ausencia de extremidades, a la imposibilidad de moverse, a la certeza de que jamás volverá a tener un cuerpo propio. Por eso muchos prefieren el combate al reposo, porque mientras luchan, son algo completo. Cuando duermen, dejan de existir, y aquí es donde el concepto se vuelve verdaderamente inquietante. Un Dreadnought es héroe venerado, sí, un ancestro del capítulo también, pero ¿a qué precio? Es un prisionero al fin y al cabo, no puede salir, no puede renunciar, no puede morir salvo que su sarcófago sea destruido. Supongo que será por mi generación, pero todo esto me recuerda mucho a la historia de Tychus Finlay de StarCraft 2, uno de los personajes que más me han gustado de toda la saga. Si sabes de lo que hablo, deja una frase de Tychus en comentarios, y si no lo sabes, puedes comentar Boomer sin peligro de baneo. Cuando un Dreadnought cae en combate y su armazón es recuperado, no se celebra solo la preservación de una reliquia, se celebra que el guerrero aún vive, que puede volver a dormir, que puede seguir luchando, porque mientras el sarcófago permanezca intacto, el servicio continúa. Y ahora que entendemos la estructura, la mecánica y la función, toca lo realmente interesante. ¿Qué siente alguien cuando despierta por primera vez dentro de uno? Eso es lo que vamos a ver. El primer caso que vamos a analizar es el de un ultramarín que no llevaba siglos de servicio. No era un anciano venerable, no era una leyenda del capítulo. Apenas había servido una década cuando murió en combate, y aún así fue considerado demasiado valioso para desaparecer. Cuando le comunicaron que su cuerpo no era recuperable, la explicación fue técnica, fría, casi administrativa. Pérdida masiva de tejido, daño irreversible, funciones orgánicas insuficientes, pero compatibilidad óptima para integración. Compatibilidad. Es curioso cómo una palabra tan neutra puede significar algo tan brutal. Su vida, tal y como la había conocido, había terminado. Lo sellaron en el sarcófago, lo conectaron a la unidad de impulso mental, y entonces comenzó la fase más importante, el despertar. Cuando abrió nuevos ojos, no había luz, no había sonido,
Durante unos segundos creyó que estaba muerto definitivamente, sin dolor, sin orientación, sin cuerpo. Y entonces llegaron las voces técnicas. Estabilidad sináptica confirmada, reactor en alineación, conexión neural dentro de parámetros. No eran palabras de consuelo, eran diagnósticos. Cuando el sensor visual entró en línea, intentó parpadear. Descubrió que el reflejo ya no existía. Intentó moverse, no sintió brazos. Intentó flexionar músculos. No había músculos que flexionar. Aquí aparece algo interesante desde el punto de vista psicológico. La imagen corporal no desaparece inmediatamente. La mente sigue creyendo que tiene extremidades, sigue intentando moverlas. Durante un tiempo, el cerebro insiste en una anatomía que ya no existe. Eso genera una disonancia brutal. Cuando habló, su voz no fue su voz. Fue una emisión grave filtrada por un box metálico, artificial, lejana, como si alguien estuviera imitando lo que él fue. En ese momento le confirmaron la verdad completa. Su cuerpo físico estaba destruido. Solo quedaban los componentes estrictamente necesarios para mantener la conciencia. El resto era acero. Y aquí es donde muchos se quiebran. Orgullo y horror llegan al mismo tiempo. Orgullo porque no murió, porque seguirá sirviendo, porque su sacrificio no fue en vano. Horror porque está encerrado, porque no puede tocar, porque no puede sentir el peso de una armadura sobre hombros, porque no tiene hombros. Algunos pilotos desarrollan episodios de pánico, claustrofobia, ira incontrolable. Intentan desconectarse mentalmente y eso solo empeora las cosas, porque la desconexión implica volver a la sensación física del sarcófago, al líquido frío, a los cables penetrando la carne. Este ultramarín hizo algo distinto, decidió aceptar. No como resignación, sino como decisión activa. Detectó el terror inicial como un error, algo que debía ser reprimido. Si otros habían enloquecido, él no lo haría. No permitiría que su mente se rompiera. Cuando le informaron de que la misión por la que murió había sido un éxito estratégico, algo encajó. Su sacrificio tuvo sentido, y ese sentido se convirtió en ancla. Aquí entra un elemento crucial en el proceso de adaptación: la validación. Cuando un superior, un capitán o incluso un primarca confirma que el internamiento no fue un desperdicio sino un honor, el piloto puede integrar su nueva identidad con la anterior. No es un fracaso biológico, es una continuidad del deber. Su nombre fue grabado en el sarcófago, condecoraciones fueron transferidas. No murió, evolucionó. Y cuando le asignaron su siguiente misión, no pidió descanso, no preguntó cuánto tiempo había pasado, no cuestionó su destino, pidió armas. Esa es una forma de afrontarlo, convertir la prisión en propósito, transformar el horror en funcionalidad. Pero no todos lo viven así, porque existe otro tipo de despertar, el despertar no autorizado. El de aquel que abre los sensores cuando nadie lo ha programado para hacerlo y descubre que han pasado décadas sin que él haya sido necesario. Y eso, para un guerrero creado para luchar, puede ser incluso peor que el dolor físico. Hay dreadnoughts que aceptan su destino, hay otros que simplemente lo soportan. Y luego están los que llevan tanto tiempo encerrados que la palabra vida pierde significado. Imagina permanecer internado durante 500 años. Despertar para combatir en guerras que ya no entiendes del todo. Dormir mientras el capítulo cambia, los capitanes mueren, las generaciones pasan. Convertirte en una reliquia viviente a la que despiertan no solo por su potencia de fuego, sino por su memoria. Eso le ocurrió a un templario negro que llevaba medio milenio encerrado en su armazón blindado. Cuando su dreadnought fue desplegado en la superficie de un mundo en guerra, actuó como siempre. Avanzó, disparó, protegió a hermanos. En un momento crítico, se interpuso deliberadamente entre el fuego enemigo y otro dreadnought más antiguo que él. Priorizó la supervivencia de un ancestro sobre la suya propia. Eso ya te dice algo. El impacto no destruyó inmediatamente el sarcófago, pero sí comprometió los sistemas de soporte vital. Y aquí es donde entramos en una parte que rara vez se cuenta. El piloto permaneció consciente mientras el sistema fallaba. No hubo pánico inmediato, no hubo gritos. Su pensamiento fue claro, ordenado, aceptación, fe, cumplimiento del deber hasta el final. Pero el cuerpo empezó a fallar. El líquido amniótico comenzó a drenarse lentamente del sarcófago dañado. El frío se volvió real. La piel, o lo que quedaba de ella, quedó expuesta al aire del interior del chasis. Los cables que penetraban su sistema nervioso ejercían una presión constante sobre tejidos ya degradados. No tenía pulmones funcionales. La respiración era asistida. Cuando el soporte empezó a colapsar, los niveles de oxígeno descendieron rápidamente. Implantes genéticos intentaron compensar. No fue suficiente, y aquí ocurre algo fascinante desde el punto de vista humano. Durante siglos había vivido emociones atenuadas, filtradas por sistemas, por protocolos, por la distancia mental necesaria para sobrevivir al encierro.
Pero cuando la muerte se aproximó de forma irreversible, las emociones regresaron con una intensidad brutal: orgullo, fervor, honor y recuerdos. Primero su selección como aspirante, luego su ascenso dentro del capítulo, luego recuerdos más antiguos, más humanos, la figura de su padre, la infancia, sensaciones olvidadas. Después de 500 años como arma de guerra, la identidad humana seguía ahí, enterrada, pero intacta. No temía al juicio, no temía al castigo. Solo había una inquietud: no ser escuchado. En últimos instantes percibió una sensación subjetiva de calor. Interpretó aquello como una respuesta del emperador, una señal. Desde su perspectiva, la muerte no fue aniquilación, fue liberación. Y entonces, simplemente dejó de existir. Ahora bien, hay algo aún más inquietante que morir dentro de un Dreadnought: ser abierto por el enemigo mientras todavía estás vivo. Si llegaste hasta este punto del vídeo es que te ha gustado. Aún queda una historia de marines contra Tau curiosa, pero aprovecho para pedirte like y suscripción, ayudan mucho. Durante una batalla contra fuerzas Tau, un comandante alienígena destruyó lo que creyó que era un simple dron de guerra humano. Se acercó a inspeccionar el torso dañado. De la máquina goteaba un fluido lechoso mezclado con sangre. Chispas eléctricas, olor a aceite caliente y tejido orgánico quemado. Cuando abrió el sarcófago, descubrió la verdad. Dentro no había una inteligencia artificial, no había un piloto cómodo en una cabina. Había un cuerpo humano reducido a algo irreconocible, extremidades atrofiadas o inexistentes, mandíbula rota, ojos conscientes, hostiles, llenos de odio. Cables y tubos penetraban en decenas de puntos para mantener con vida órganos que ya no podían sostenerse por sí mismos. La respiración era forzada, irregular, burbujeante, y estaba consciente. El sistema de traducción captó palabras: no súplicas, no llanto, amenazas y una orden directa: mátame. Un escaneo reveló un dato aún más perturbador: edad estimada, más de 6.000 años. 6.000 años despertando intermitentemente, 6.000 años encerrado en un ataúd de guerra, 6.000 años existiendo como una extensión de acero. Para el comandante Tau, aquello fue revelador. Estaba encarcelado, atrapado. El ocupante pidió liberación, si no, prometió que algún día lo mataría. El Tau respondió con un disparo de plasma que terminó con su conciencia. Y aquí llegamos al punto final. Un Dreadnought es reverenciado como un héroe eterno, como un ancestro glorioso, como la prueba de que el deber está por encima de la carne, pero también es la prueba de que en el Imperio incluso la muerte puede ser negada si el servicio lo exige. No es una recompensa, no es una bendición, no es una segunda vida. Es una extensión del deber más allá del límite natural. Y quizá la parte más aterradora no sea el dolor, ni la claustrofobia, ni los siglos de sueño interrumpido. Quizá lo más inquietante es que muchos de ellos, si les dieran la opción, elegirían volver a hacerlo. Dejar de luchar no siempre es una opción. Lo que sí es una opción es ver videos de la patrulla canina que te sugiera el algoritmo o ver el siguiente video de lore que te dejo en pantalla y que te va a gustar seguro. Lo sé porque te has terminado de ver este. Un saludo y que no te metan en un sarcófago con pistolas. ¿Quién es más poderoso, un dios del caos o el emperador? Pocas cosas son tan peligrosas en Warhammer como una idea mal entendida. Si conviertes a los dioses del caos en omnipotentes invencibles, la historia se rompe. Y cuando la historia se rompe, el universo pierde su sentido. ¿Qué gracia tiene luchar si ya ganó el caos porque sí? Ninguna. Eso no es oscuridad, es pereza narrativa. Así que vamos a la pregunta que lo inicia todo. ¿Qué es un dios? En el sentido teológico clásico, un dios absoluto no debería tener causa, no debería depender de nada y no debería estar limitado por reglas externas. Omnipresente, omnisciente, omnipotente, la trifecta de no hay discusión. Y aquí es donde el caos se delata solo, porque los dioses del caos sí tienen causa, nacen, y si naces, ya no eres absoluto, eres consecuencia. Y en este universo, esa consecuencia tiene nombre, la psique colectiva. Emociones, pensamientos, impulsos, el caldo humano, seno, lo que sea que sienta algo. El caos es el eco gigantesco de lo que vive, un eco que aprendió a morder. ¿Y eso qué implica? Algo muy simple y muy feo. Que no juegan con los mortales por aburrimiento, los necesitan, no es un capricho, es su dieta. El gran juego no es un ajedrez elegante para entretenerse, es la maquinaria con la que se alimentan, se expanden y compiten entre ellos. Si mañana se apaga la emoción, la fe, el impulso, el conflicto, lo que queda del caos no es un trono, es una sombra, un ruido de fondo, un mito olvidado. Y aquí es donde empieza el problema de la comunidad.
que a mucha gente le encanta coger una frase épica, arrancarla del contexto como si fuera una pegatina de coche y pegarla en TikTok como prueba definitiva de que el caos se papea el multiverso, a Marvel, a DC y a tu vecina. Ahora bien, aclaración importante. Dentro del Immaterium, sí, los 4 grandes son el top de la cadena. Eso no está en debate. Los códex y libros de reglas lo dicen con claridad. El reino del caos es infinito e incomprensible. Hay entidades por todas partes, pero los más peligrosos y poderosos son los 4 grandes y legiones. Perfecto. Ahí dominan. Ahí son tiburones en su océano. Ahí el mundo se dobla, la lógica se ríe y el tiempo es una sugerencia. El problema llega cuando la gente hace el salto mental más tramposo del universo. Si son jefes en la disformidad, entonces en el mundo material pueden hacer lo que quieran. No, ese salto es el vendehumo, porque el caos tiene una limitación que es básicamente su maldición. En el mundo material no se mueve como quiere, no puede. No es que no les apetezca bajar y arrasar tierra como Pedro por su casa, es que no pueden manifestarse así, de forma plena, constante y estable sin condiciones. ¿Te suena eso de que un demonio necesita rituales, grietas, portales, sacrificios, un campo Geller fallando, una disformidad desbordándose? Pues imagina eso a escala Dios. Si ya cuesta que un demonio se quede un rato sin deshacerse como humo, ¿qué tendría que pasar para que una deidad entera se siente en un planeta y empiece a patear continentes? Exacto, una barbaridad. Y por eso no ocurre, no porque sería aburrido, sino porque el Materium no es su hábitat. Son peces fuera del agua. Necesitan infraestructura humana. Necesitan canales, necesitan recipientes. Y ojo, esto no les quita terror, se lo multiplica. Porque lo que da miedo no es que Khorne parta un planeta con una espada como si fuera mantequilla. Lo que da miedo es que no haga falta que lo haga. Que la galaxia se parte sola mientras él se alimenta de cómo la partes tú. Ya, pero yo escuché que Khorne partió planetas. Claro, el famoso clip mental. Khorne haciendo cosplay de anime, cortando un mundo en 2. Y sí, hay textos que describen planetas partiéndose, tormentas disformes despertando, tentáculos de malicia surgiendo del vacío. Pero ahí está el truco. No es Khorne caminando por el Materium dándole espadazos a planetas como si fueran sandías. Es la disformidad desbordándose. Es la realidad reventando por presión. Es cataclismo, no Dios físico con los bíceps de Arnold Schwarzenegger cuando tenía 20 años. Y en ese matiz vive toda la verdad del tema. Porque si el caos fuera literalmente omnipotente en el plano material, no existiría el imperio, no existiría resistencia, no existiría historia. Habría un fin instantáneo y ya. Así que vamos a poner la primera estaca en el corazón del vendehumo. Los dioses del caos no son dioses absolutos, son parásitos cósmicos de escala monstruosa. Reales, peligrosos, gigantescos, pero dependientes, limitados, condicionados. Y esa palabra limitados te la vas a comer varias veces porque es la llave de todo. Ahora viene el segundo mito gordo. Vale, entonces no son omnipotentes, pero al menos son omniscientes. ¿Seguro? Porque si lo fueran, no existirían sorpresas, no existirían errores, no existiría el miedo. Y aquí ocurre algo precioso. Incluso dentro del lore hay personajes que los han mirado a la cara y les han dicho, tú no eres un dios. El ejemplo perfecto es Fabius Bile, el ateo profesional de la galaxia. El tipo que ve cosas que harían rezar a una piedra y aún así dice no hay nada ahí. Cuando tiene a Slanesh delante, lo que describe no es devoción, es un intento desesperado de mantener el cerebro unido con cinta aislante, desfibriladores, químicos, temblores, y aún así la conclusión es fría, no hay dioses. No porque no existan entidades inmensas, sino porque Dios implica otra cosa. Y entonces, si no son omnipotentes ni omniscientes, ¿cómo demonios han llegado a ser la amenaza definitiva? Fácil, porque juegan a lo que mejor se les da. No fuerza bruta directa, sino influencia, pactos, corrosión y sobre todo, recipientes, campeones. Ahí es donde el caos se vuelve realmente injusto, porque cuando mete todo su poder en un conducto, entonces sí, el mundo tiembla. Entonces sí pasan cosas que parecen imposibles. Entonces sí, un individuo se convierte en un evento cósmico con piernas. Y el primer ejemplo es el más obvio, Horus. Horus es el ejemplo definitivo de por qué el caos no funciona como un dios absoluto, sino como un depredador que necesita cuerpo. Porque cuando el panteón oscuro quiere de verdad tocar el mundo material con las dos manos, no baja él, no puede. Lo que hace es algo peor, hipoteca su poder en un campeón. Horus no fue un primarca fuerte. Horus fue el caos poniéndose un traje de carne y armadura, un centro gravitatorio para todo lo inmaterial alrededor de Terra, una estrella negra en mitad del momento más enfermo de la historia humana.
y cuando se describe su estado en los libros del final de la herejía, no te lo venden como Horus con buffs. Te lo venden como una anomalía andante, la realidad girando alrededor suyo, demonios bailando en los muros, pesadillas materializándose por su mera presencia. Y aquí viene lo importante. Si el caos puede hacer eso solo mediante un receptáculo, entonces queda claro lo que estamos diciendo desde el principio. Para impactar de verdad el Materium, necesita canales. Porque si fuera omnipotente, no necesitaría apostarlo todo en nadie, no necesitaría arriesgarse, no necesitaría planes largos, no necesitaría nada. Y como estamos en tu canal, toca decirlo como se debe. Si los dioses del caos fueran esos dioses invencibles que venden, el emperador muere con un pensamiento y se acabó el imperio. Fin, pantalla negra, gracias por jugar. Pero no pasó así. Lo que pasó fue una telenovela de conspiraciones, corrupción de primarcas, guerras civiles, traiciones, pasos cuidadosamente colocados durante siglos. ¿Por qué? Porque era la única manera de dañarlo. No podían ir de frente, tenían que jugar con la humanidad, porque de la humanidad depende su alimento, pero también su acceso. Y por eso el argumento de «es que el gran juego es entretenimiento» es un chiste malo, una coartada que la gente usa para tapar cualquier cosa. Como cuando alguien lleva 10 años evadiendo impuestos y dice «no, todo era parte del gran juego». Sí, claro, campeón. El gran juego no es vamos a reírnos, es una guerra de supremacía. Los dioses compiten, se destronan, se sabotean. Y a veces aparece algo tan importante o tan peligroso para todos que dejan de pelearse entre ellos y se unen un rato para reventarlo. Y el ejemplo más claro de eso es el emperador. Porque el emperador, con su proyecto Telaraña, no estaba intentando ganar una batalla, estaba intentando cortarles el oxígeno. Si la humanidad hubiera viajado por la telaraña evitando la disformidad, adiós navegantes, adiós dependencia del empíreo, adiós brechas constantes. Y lo más grave, adiós religión, adiós superstición, adiós alimento emocional dirigido. La verdad imperial, atea y fría, ya era una patada en la boca del caos. Pero la telaraña era la amenaza existencial, la posibilidad real de que el caos no desapareciera porque las emociones no mueren, pero sí se quedara sin la influencia que lo convierte en apocalipsis. ¿Y qué hizo el caos? Llamada por Discord, literalmente. Goku, esto es serio. Y se pusieron a planificar cómo tumbar ese futuro, porque no podían simplemente ganar apretando un botón. Aquí entra una parte que me encanta, porque es el veneno de Internet, las citas sin contexto. La comunidad del Power Scaling tiene una enfermedad. Agarra hipérboles, descripciones subjetivas o frases épicas, las toma como medidas exactas y construye una torre de Universal Plus encima de una oración narrada por alguien que no tiene ni idea de lo que está mirando. Ejemplo perfecto, la conversación de Ferrus Manus sobre el poder de Horus. Hay un fragmento donde Ferrus dice que Horus puede hacer cualquier cosa, que puede fundir el mundo con el cielo, soplar el tiempo, retorcer toda la materia. Y claro, Internet lo lee y dice, Horus omnipotente confirmado. Pero si lees con ojos de adulto funcional, ves lo que está pasando. Ferrus está especulando, está asustado, está reaccionando a algo que lo supera, y en el mismo contexto se deja claro que no entiende la extensión real de la disformidad ni lo que Horus controla o deja de controlar. Incluso se insinúa lo contrario, que el poder se desborda salvaje, que no hay delicadeza, que es el pasatiempo de un niño, no porque Horus sea un dios perfecto, sino porque está jugando con una fuerza que lo inunda. Y ahí está la clave de todo este video. Perspectiva y contexto. No vale lo mismo que un humano random describa la disformidad como más allá del multiverso a que un primarca psíquico te hable de límites. Y tampoco vale lo mismo que alguien te suelte una frase épica mientras está engañado, poseído o desesperado que un narrador objetivo describiendo un hecho confirmado. Por eso me da risa cuando intentan medir la dimensionalidad de la disformidad. Hermano, la disformidad se describe como un lugar sin dimensiones, atemporal, sin forma, sin espacio coherente. No es que sea infinita en 12D, es que está escrita para que no puedas medirla como si fuera un mapa. Y aún así hay gente que necesita inventarse términos para justificar que su personaje le gana a otro. Deja de medir el mar con una regla. Ahora, dicho esto, viene la parte que sí concede algo importante. El caos es multiversal. Existe como nexo entre realidades, con nombres distintos, Empíreo, Immaterium, Reino del Caos, y puede proyectar influencia hacia muchos lugares. Eso está en fuentes y se ha explicado incluso en respuestas editoriales. Que sea multiversal no significa que sea omnipotente en todos lados, significa que existe y se expande, y aún así, cuando toca impactar el mundo material, se aplican limitaciones similares. De nuevo, peces fuera del agua. Y aquí entra el contraste más humillante para el mito.
En otros escenarios, como Age of Sigmar, hay dioses que literalmente caminan en formas corpóreas entre súbditos o pueden manifestar avatares con más libertad. Hay panteones enteros, rivales, guerras divinas, y el caos sigue siendo una fuerza hegemónica, sí, pero no invencible, no auto-win. Y entonces llegamos a lo que más duele al fandom del caos invencible. Los dioses del caos pueden ser heridos. ¿Cómo hiere uno a un concepto? Con algo que toque su dominio, su reino, su extensión. Porque los reinos del caos no son un lugar neutral, son el dios expandido, son su piel, su casa es su cuerpo. Y hay una escena que es básicamente una bofetada con la mano abierta. Guilliman poseído por la voluntad del emperador en el jardín de Nurgle. Fuego, llamas, el jardín ardiendo como si la realidad misma estuviera diciendo ¡no! Y desde la mansión, un grito, un dios enfurecido, un reino temblando. No hay interpretación cómoda, no hay gran juego que lo tape. Nurgle sangró, y si sangra, sí, si sangra puede ser vencido. Pero aún no hemos terminado, porque hay algo todavía peor para el prestigio del Panteón Oscuro. No solo pueden ser heridos, también pueden ser sellados. Hay una frase que resume el terror cósmico mal escrito. Esto es incomprensible para los mortales, y luego lo matas en la misión final con una pistola, la técnica oculta de la Villa Oculta de Sinaloa. Y con los dioses del caos pasa algo parecido, pero por culpa de dos cosas. Escritores que a veces se contradicen y un sector del fandom que convierte cualquier hipérbole en una regla matemática. Porque sí, los dioses son inconmensurables, atemporales, conceptos primordiales. Todo eso puede ser cierto dentro de su naturaleza, pero eso no te da permiso de usar son contradictorios como parche universal para tapar incoherencias. Que sean contradicciones vivientes significa que no obedecen física mortal, que pueden existir antes de nacer, que no tienen cuerpo fijo. No significa que cualquier agujero argumental se arregla con un «o es el caos». Si Tzeentch quiere conocimiento, no va a renunciar a él porque contradicciones. Si Khorne vive de guerra, no va a dejar de conspirar porque me apetece. Tienen metas, tienen impulsos, tienen hambre. Eso los hace consistentes dentro de su caos. Y aquí es donde entra uno de los golpes más finos contra la omnisciencia, el Pozo de la Eternidad. Una región de la disformidad que incluso Tzeentch teme. Un agujero donde se oculta conocimiento absoluto, y el dios del conocimiento no se atreve a meter la cabeza. ¿Por qué? Porque no controla todo lo que hay ahí, porque hay cosas que están fuera de su alcance o que podrían destruirlo. Por eso tira a Kairos, lo lanza como quien arroja una moneda a un pozo maldito, y cuando Kairos sale, sale roto. Dos cabezas, una verdad y una mentira imposible de distinguir. Si eso no te grita, no soy omnisciente, nada lo hará. Y aún así, el mito insiste. Vale, pero son invencibles. No, y aquí viene el peor puñetazo. No solo pueden ser heridos, también pueden ser sellados. Porque en Age of Sigmar, el Panteón Oscuro tiene una vergüenza histórica colgada en el salón. Es la Nesh, la sedienta, la diosa que se comió almas élficas hasta empacharse, y en ese estado de vulnerabilidad la cazaron, la encadenaron, la encerraron y se fueron a casa. ¿Costó un sacrificio de incontables imperios? No, fue un nos juntamos, la atrapamos, para tu casa. Ahora, claro, susurros siguen, su influencia no desaparece del todo, cadenas se degradan, pero el hecho es el hecho. Una deidad del caos fue limitada de manera directa. Eso no es invencible, eso es poderosa pero con cuello. Y entonces hay gente que intenta salvarlo con el argumento mágico. Es que el caos es multiversal, así que da igual. No, precisamente por ser multiversal, la humillación pesa más. Porque si un dios multiversal puede ser encadenado en una realidad, significa que no es un absoluto. Significa que, bajo condiciones, pueden cerrarles la puerta. Y si podemos herirlos y podemos encerrarlos, ¿qué queda del vendehumo? Nada. Ahora añade la escena del jardín de Nurgle, pero versión segunda bofetada. En Age of Sigmar, los forjados de la tormenta van al reino del abuelo, y Sigmar coloca una trampa divina, un golpe planeado, un cometa de luz, una explosión que arranca almas del reino enfermo, demonios reducidos a ceniza, el dominio temblando mientras un dios grita. La frase clave de esos fragmentos es simple. No dicen, podemos destruirlos fácil. Dicen, podemos recordarles por qué una vez temieron. Es decir, no son intocables. Y aquí viene el punto que vuelve todo todavía más interesante. Incluso dentro de la disformidad hay indicios de cosas peores, cosas más antiguas, monstruos que nadan en mares de eternidad, entidades que existían antes del pensamiento, antes de la percepción. Y si eso es cierto, entonces el Panteón Oscuro no es la cima absoluta del terror. Es la cima de su juego, dentro de un océano que podría tener leviatanes todavía más grandes.
Y por si quedaba alguna duda, volvemos a la práctica. La práctica mata al mito. La práctica es el juez. Si el caos fuera omnipotente en el mundo material, el emperador habría caído instantáneamente. Pero no. Tuvieron que robar primarcas bebé. Tuvieron que corromper legiones. Tuvieron que fabricar guerras civiles. Tuvieron que convertir la historia humana en una trituradora, porque era la única forma de tumbar el proyecto que los amenazaba. Y cuando apostaron todo a Horus, apostaron tanto que cuando Horus cayó, el golpe rebotó. Hay relatos e interpretaciones dentro del propio universo que sugieren que el colapso psíquico tras su muerte fue tan brutal que se produjo una implosión etérea, un vacío, una singularidad de ausencia donde había estado el campeón. Como si hubieran apretado tanto el gas que, al romperse la tubería, el incendio se apagara por falta de oxígeno. ¿Eso es definitivo? No, porque los demonios mienten, manipulan, exageran. Pero incluso como posibilidad, es devastador para el mito. Implica que el caos puede salir herido por propias apuestas. Y aquí cerramos el círculo con la frase que más le duele al power scaling. El caos sangra. Y si sangra, puede ser vencido. No borrado para siempre con un botón, pero sí repelido, herido, sellado, contenido, frustrado. Y eso es lo que hace que Warhammer funcione. Porque el Grimdark real no es no hay esperanza. El Grimdark real es la esperanza existe, pero cuesta sangre. Es puedes perderlo todo y aún así levantarte y seguir. Si el caos ya ganó por decreto, no hay tragedia, no hay heroísmo, no hay sentido, solo hay un meme malo. Así que la próxima vez que veas a alguien decir que los dioses del caos no ganan porque se aburren, ya sabes qué contestar. No es entretenimiento, es hambre. No es omnipotencia, es dependencia. No es un absoluto, es un parásito cósmico. Uno tan grande que puede devorar civilizaciones, pero que todavía necesita que tú le abras la puerta. Es como Gran Hermano, basura que se extiende y te corroe el cerebro, pero que aún así necesita que lo pongas en la televisión o que al menos leas sobre él en Twitter. Si te gustó este estilo de análisis con ejemplos, con contexto y sin venderte la dimensión 47D del Empíreo, ya sabes, dale like, suscríbete y dime cuál quieres que sea el siguiente mito que reventemos. Las mentiras no solo son comunes, son literalmente el arma favorita del enemigo. Te dejo un videazo en la pantalla final que te recomiendo por si aún no tienes los huevos llenos de lore y siempre quieres más, como Khorne con la sangre y los cráneos. Si quieres lore constante y sin descanso ni pausa ni piedad, dale like y suscríbete. Así YouTube te va a mostrar más videos así.